Creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Buscar el libro de Habacuc es una palabra que el Señor viene hablando a mi vida hace varias semanas, y es en definitiva el libro de Habacuc me identificaba mucho. Es la experiencia de nosotros, de un ejemplo del creyente. Un ejemplo del creyente es la vida del profeta Habacuc. Amén. Vamos a leer Habacuc 1, 2. Vamos a empezar leyendo desde ahí. Amén. Cuando lo tenga, puede decir amén. 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 Dice el libro de Habacuc 1, 2. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por lo cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Acá podemos ver al profeta Habacuc cómo se quejaba delante del Señor. Pero no era una queja como la de nosotros, que muchas veces nos quejamos por cosas tontas, por cosas vanas. Él decía: Señor, ¿por qué veo todas estas cosas que pasan? Mira, Señor, cómo está. En ese tiempo se había corrompido el reino de Judá. Estaba corrompido, había mucha violencia, se habían apartado de Dios. Y él se quejaba delante del Señor. Y el profeta Habacuc oraba al Señor y dice: Señor, ¿por qué me permites ver estas cosas? Y yo me sentí identificada con el Señor, y nosotros, todos los cristianos, nos sentimos identificados, porque ¿quién nos dice: Señor, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la gente se aparta de ti? ¿Por qué la gente no te busca, Señor? ¿Por qué se levantan, Señor amado, contra tus hijos? ¿Por qué muchas veces parece que al impío le va bien? Como habla el Salmo 37, el Salmo de David y el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Ellos también hacían una queja contra el Señor. Dice el Salmo 37: pero tú no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a causa de los que hacen iniquidad. Y dice el Salmo 73: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío. Y así estaba Habacuc. Decía: Señor, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué permites que yo vea todas estas cosas? Sabemos una cosa que Habacuc oraba. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? No era una oración que él había hecho solo una vez. Él oraba al Señor y le preguntaba. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos cosas al Señor que no entendemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas muchas veces? Señor, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Señor, ¿será que voy por el buen camino? Señor, ¿por qué hay tanta maldad? Porque muchas veces nos olvidamos la palabra del Señor. Muchas veces oramos mal porque oramos por paz, pero el Señor en su palabra nos enseña que los últimos tiempos son malos, hermanos. Son malos. Y muchas veces nos olvidamos de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y este libro que tiene tantos años, parece que es hoy para nosotros. Decía Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me hace ver la iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por cuanto la ley se debilita. El Señor sabía lo que estaba pasando, pero había un silencio. Y muchas veces el Señor está en silencio en nuestras vidas. Preguntamos y no tenemos respuesta del Señor.
pero el Señor nos escucha. Dice el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, que Él no está ajeno de lo que nos pasa a nosotros. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades. Aunque muchas veces parezca que el Señor está en silencio, el Señor no está en silencio. Él está escuchando nuestra oración y nuestro clamor. Y muchas veces se nos enseña que al Señor no le debemos preguntar nada, porque Él es soberano y Él hace conforme su voluntad. Pero acá vemos un claro ejemplo que este varón le decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pero lo hacía con un respeto, con un temor reverente lo hacía. Porque muchas veces nosotros le preguntamos al Señor con arrogancia, muchas veces le preguntamos al Señor de mala manera las cosas. Y este es un claro ejemplo que el varón de Dios le decía, Señor, ¿por qué? Y el Señor contestó. Y Habacuc pensaba que el Señor iba a traer la respuesta que él estaba buscando, porque muchas veces cuando nosotros oramos al Señor queremos que Él nos conteste conforme a nuestra voluntad. Muchas veces oramos al Señor y oramos en nuestro emocionalismo y queremos que el Señor haga ya, que el Señor nos sane ya, que el Señor quite la maldad ya, que el Señor traiga ya a por aquellos que estamos orando. Y el Señor le respondió a Habacuc y le dijo, esto no es todo. Vienen peores cosas. Vienen peores cosas. Esto que estás viendo hoy, esa maldad, esos que se levantan, esos que andan lejos de mí, pero aún vienen peores cosas. Sé que iba a venir el pueblo de los caldeos por Judá. Un pueblo malo, un pueblo sanguinario, y el Señor iba a permitir. Y Habacuc estaba orando y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dijo, esto no es todo, Habacuc. Aún ha de venir más, aún ha de venir peores cosas. Dice en el libro, en el 1:5, dice, mirad entre las naciones, esta es la respuesta del Señor, la primera respuesta que el Señor le da a Habacuc por su queja. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, aun cuando nos contaren no la creerás. Porque he aquí yo he levantado a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su indignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Todas ellas vendrán a la presa, el terror va delante de ellas y recogerá cautivos como arena. ¡Wow! ¡Qué respuesta le había dado el Señor! Pero eso no era lo que Habacuc quería. Él no quería oír eso, él quería oír la solución. Y el Señor le dijo, este pueblo se ha apartado de mí. Este pueblo, Judá, me ha sido infiel. Por eso es que están pasando lo que están pasando. Por eso es que le va a venir lo que les va a venir. Aún el pueblo, habiendo visto la fidelidad de Dios, se había olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Y se habían apartado del Señor. Pero muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan tantas cosas. Si yo me pongo a preguntar a cada uno de mis hermanos, si tienen necesidad, todos tenemos una necesidad diferente. Usted sale afuera y le pregunta qué necesidad tiene y todos tienen una necesidad diferente. Pero la mayor necesidad que tenemos es a Cristo en nuestras vidas. El hombre necesita a Cristo. Necesitamos a Jehová. Muchas veces creemos que nuestras necesidades son materiales, que nuestras necesidades son físicas, pero nosotros necesitamos a Cristo. Y este pueblo se había apartado de Dios. Y Dios, que es justo y hace justicia, a través de ese propósito los iba a hacer volver a Él. Porque muchas veces no entendemos el propósito, muchas veces pasamos por necesidad, pero es para que Dios está trabajando en nuestras vidas, para hacernos volver a Él. Porque muchas veces creemos que vamos bien, vamos, y nos olvidamos del primer amor. Y ahí es donde el Señor nos hace pasar por el proceso, para hacernos volver a Él. Y este pueblo iba a ser llevado en cautiverio. Y el Señor iba a levantar una nación malísima, para que vengan
a ellos. Y Habacuc le vuelve a preguntar al Señor: ¿no eres tú desde el principio, Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver No puedes ver el agravio, porque ves a los despreciadores y callas cuando destruye el impío al justo. Habacuc decía: Señor, ¿no ves lo que está pasando? Señor, ¿no ves que el impío está destruyendo al justo? Para Habacuc había justo e injusto, pero para el Señor no había ningún justo. Ustedes saben que ningún justo hay para el Señor. Nosotros estamos aquí por misericordia, pero todos nos hemos corrompido, todos nos hemos apartado, dice la Biblia. Estábamos apartados del Señor, pero el Señor, en su inmenso amor y en su gran misericordia, Él nos ha vestido de su justicia. Amén. Y después vuelve el Señor a hablarle de vuelta a Habacuc. Y es una charla hermosa lo que sucede en estos libros, como Habacuc pregunta y el Señor responde. ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas? ¿Cuántos de nosotros estamos preguntando cosas al Señor? ¿Cuántos de nosotros no estamos entendiendo el proceso? ¿Cuántos de nosotros no estamos entendiendo que son los últimos tiempos? ¿Cuántos de nosotros nos estamos desviando hacia las cosas del mundo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos preguntamos por qué al impío le va bien? ¿Y por qué yo tengo que pasar todo esto? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces dice: no, el hermano se apartó porque está pasando por un proceso difícil. Pero sabe que los procesos son necesarios en nuestras vidas. Nosotros debemos pasar por tiempos difíciles para fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Hay un pasaje hermoso que lo voy a dejar para el último, que habla en el número 2. Vamos a pasar al número 3. Después del Señor estar con Habacuc, hablar, Habacuc había entendido que era necesario que pasen todas estas cosas. Habacuc había entendido que ese era el juicio del Señor a causa de que ellos habían desviado. Nosotros podemos entender, hermano, que muchas veces las cosas que pasan allá afuera es porque la gente no quiere venir a Cristo. Nosotros debemos ir y predicar. Como los carteles de señalización, vemos que están. El que no lo respeta es problema de uno. Nosotros debemos ir y predicar. Cristo viene. Cristo demanda obediencia. El que quiere escuchar, bendito sea. Y el que no quiere escuchar, el Señor se encargará. Y Habacuc había entendido esto. Había entendido que la soberanía de Dios iba más allá de lo que él pensaba o creía. Habacuc había entendido que los planes del Señor no son los planes de Él, que sus caminos son mucho más altos, pero tuvo que estar cerca del Señor para entender. Nosotros debemos estar cerca del Señor para entender sus planes y sus propósitos. Debemos leer la Biblia, no debemos buscar por fuera. Aquí está todo, aquí nos enseña lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Aquí está la respuesta a las cosas que están pasando. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. En los últimos tiempos los pensamientos van a ser cauterizados, porque el hombre no quiere venir a Cristo. El hombre no quiere dejar su pecado. Y así, con lo mal que está yendo allí en el mundo, y los hombres ven, y los hombres saben que hay un Dios, pero no quieren obedecer a ese Dios. Pero Habacuc entendió en la presencia de Dios que era necesario, y que esos tiempos iban a venir, los tiempos malos iban a venir. Y siempre escuchamos, cuando arranca el año, de que muchas promesas divinas y muchas cosas lindas las personas quieren decirnos y declaran cosas,
Y si nosotros nos podemos escudriñar las Escrituras, podemos entender que los tiempos van de mal en peor. Que muchas veces nosotros hablamos de nuestro emocionalismo porque deseamos que a la gente le vaya bien. Deseamos que a nuestra familia le vaya bien. Pero no hay otro camino que no sea Cristo. Por fuera de Cristo no hay nada bueno. Y sí que le puede ir bien materialmente, le puede ir bien en la salud, y nosotros podemos orar para que a eso les vaya bien. Pero nosotros debemos orar para que ellos le conozcan a Cristo. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y Habacuc entendió en la presencia del Señor, estando en intimidad con Él. El Señor le hizo entender y declaraba esto, el profeta. En el 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, y la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí se estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falten productos del olivo, y el labrador no dé su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré del Dios de mi salvación. Jehová es el Señor mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Decía Habacuc, yo sé que va a venir el día malo. El Señor ya me lo dijo. Repita conmigo, pueblo, yo sé que va a venir el día malo. El Señor ya nos avisó. El Señor ya nos dijo. Pero decía, quieto estaré en el día de mi angustia. Quieto estaré en el día de mi angustia. Quieto estaré porque Jehová es soberano. Y Él está al control de nuestras vidas. Y aunque todo esto vaya mal en peor, aunque vemos con nuestros ojos la maldad, aunque decías el varón, aunque la higuera no florezca, aunque pasen tantas cosas a nuestro alrededor, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Dice que la sierva trepa en las alturas, en las montañas, cuando ve el peligro que le anda rondando, sus pies están capacitados para trepar en las montañas. Y el Señor nos hizo así a sus hijos, para saber andar en su presencia, para saber andar en Él, lejos del peligro, acobijarnos en Él, esperar en Él. Y el varón sabía, el profeta sabía que el tiempo malo iba a venir. El tiempo de la angustia, de que iban a ser llevados al cautiverio, iba a venir. El Señor ya le había dicho, prepárense porque esto va a suceder. Pero Él decía, yo estaré quieto, yo estaré quieto. Y hay un pasaje hermoso, hermoso, hermoso que el Señor ha ministrado a mi vida, que está en el versículo 2. Que está en el versículo 2, que es un pasaje muy conocido, que es un pasaje nombrado en el Nuevo Testamento por Pablo, lo nombra, está en Romanos, está en Gálatas, está en Hebreo, y dice 2:4. He aquí, aquel en cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no dependemos de lo que está pasando en el mundo, nosotros no dependemos de un sistema, nosotros no dependemos de un gobierno. Aquel que está en el gobierno, el presidente, los que están en eminencia están puestos por Dios, por un Dios soberano que gobierna todas las cosas. El justo por la fe vivirá. ¿Y usted cree que es justo, hermano? Yo creo que soy justo. No porque mi justicia, porque yo soy injusta, pero Cristo me ha vestido de su justicia. Cristo ha dado su vida por mí. El justo por el injusto, por mi vida, por tu vida.
El justo por la fe vivirá. Cristo no ha vestido de su justicia. Él se despojó de su gloria para venir a este suelo de tierra, a morir por ti y por mí. Él fue maltratado. Nosotros no podemos comprender el dolor que Él sintió en la cruz, el dolor que Él cargó, lastimado. Cuando yo leía que había sido escupido, lacerado, todo eso por amor a nosotros, para que Él vestimos de justicia, porque Dios no nos puede mirar, sino es a través de los ojos, del sacrificio de su Hijo amado. Dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros somos declarados justos delante de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y nosotros no dependemos de lo que pase en este mundo. Sabemos que este mundo está condenado. Sabemos que este mundo va de mal en peor, hermano. Sabemos que nosotros, los justos, vamos a ser perseguidos. Porque muchos se levantan en contra nuestra. Nuestra propia familia muchas veces nos da la espalda. No quiere saber nada con nosotros. La gente escucha que vos vas a la iglesia y ya te tildan. Pero nosotros vivimos por fe. Usted se puede poner a hablar con las personas están desanimadas, no tienen esperanza. Las personas no tienen esperanza. Andan para acá, para allá. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros vivimos por fe. Nosotros tenemos una esperanza. Sabemos que todo esto va a pasar. Que el camino no va a ser fácil. El camino no es fácil, hermano. No se deje engañar. No crea. Hay solamente... el hombre puede elegir su camino. Usted, el Señor nos ha dado el libre albedrío. Usted puede elegir su camino. Usted puede, pero no puede elegir su destino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y Cristo demanda obediencia, hermano. Cristo demanda que caminemos en fe. Nosotros no podemos creer a las cosas que nos dice el mundo. Nosotros muchas veces, como decía el pastor Alejandro en otros días, nos dejamos llenar los oídos por el enemigo. El enemigo es mentiroso. Él viene a desalentarnos. Él viene a desenfocarnos. Cuando viene el proceso, la lucha, la prueba, muchas veces nosotros tendemos a debilitarnos, a perder el enfoque. Pero Cristo está reinando y Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Y no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Él hizo, de lo que Él ya hizo. No se basa en lo que nosotros hagamos, es lo que Cristo hizo. Y Cristo nos vistió de justicia. Y Cristo nos dio la salvación. Y Cristo nos ama. Y Cristo te ama. Muchas veces sentimos que nadie nos ama, que nadie se acuerda de nosotros, pero Cristo nos ama. Cristo no se ha olvidado de nosotros. Porque cuando sentimos que ya no tenemos fuerza, es Cristo quien nos levanta. Porque cuando nos sentimos desanimados, es Cristo quien nos dará fortaleza. Porque cuando estamos enfermos, es Cristo quien trae sanidad. Cristo ha puesto a los médicos, pero ellos están bajo la soberanía de Dios. Por eso es que nosotros creemos a la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir por fe, hermanos. Yo no sé en qué tiempo usted está viviendo. Yo no sé qué es lo que maquina su corazón, qué es lo que usted piensa del diario vivir, del diario andar. Yo no sé qué es lo que lo está debilitando. Yo no sé qué si usted tiene duda en su corazón. Pero yo le invito a creer en este Dios. En el Dios de nuestra salvación. En el Dios que es nuestra fortaleza. En nuestro Salvador, Cristo Jesús. Yo le invito, hermano. Y esto no es por vista. Esto es por fe. Esto es por fe. Creer de que Dios está obrando, de que Dios está en su trono santo, de que Dios no se ha olvidado de nosotros, de que Dios nos tiene tomado de sus manos, de que Él nos ayuda cada día a seguir adelante.
Que por más que estemos en procesos dolorosos, en enfermedad, en lucha, en pruebas, Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Hoy podía leer una palabra que está en el libro de Juan, donde el Señor Jesús decía: yo iré y preparé moradas para todos vosotros. Cristo ya tiene la morada para cada uno de nosotros. Qué hermoso es saber y sentirnos reconfortados, que Cristo ya tiene un lugar para nosotros, que Él no nos dejará, no nos abandonará. Muchas veces creemos que Él se ha olvidado de nosotros, pero Él no se ha olvidado de nosotros. El justo por la fe vivirá. Van a venir los malos tiempos, van a venir el tiempo de angustia, va a venir el tiempo de la enfermedad, el tiempo de proceso. Va a venir, hermano. No le puedo mentir, no le puedo prometer que todo va a estar bien, pero sí que tengo una esperanza y sí que tengo confianza de que si Cristo está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Pero sí que tengo esperanza que si me caigo, Él me levantará. Sé que tengo esperanza de que Él me guarda, que Él es mi escudo, que Él es mi fortaleza, en Él tengo mi confianza. Él es mi roca, Él es mi salvador. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el sistema, aún no importa lo que el enemigo muchas veces venga a susurrarnos a nuestros oídos. Yo le creo a la palabra, yo le creo a la palabra, y el diablo dice que está destruido. Él anda como león rugiente, pero Él no tiene arte ni parte si el Señor no le permite. En nuestras vidas yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Así que animate, hermano. Confía en el Señor. Quita la duda de tu corazón. Muchas veces entra la duda, dejamos que entre las dudas a nuestro corazón. Porque los tiempos son malos. Y son tiempos difíciles. Y muchas veces pasamos procesos y el enemigo viene a tentarnos, viene a desanimarnos. Como cuando vino el enemigo se presentó delante del Señor y el Señor le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Para un justo. Y aún vino el proceso, pero no cambió lo que el Señor pensaba de ese varón. No cambió lo que Job pasó, no cambió lo que el Señor pensaba de él. El proceso, la lucha, lo que pasamos no cambia lo que Dios piensa de nosotros. Dios nos ama. Dios nos ama y debemos vivir en esa fe. El justo por la fe vivirá, hermano. Aliéntese su corazón. Aliéntese, viva por fe. Viva por fe. Y esto no es una fe que sí, yo creo, visualizo. Créale a la palabra. Créale a la palabra, hermano. Cada día aumente su fe en la palabra. Fortalezcase en la palabra. No se deje llevar por lo que dicen las personas. Fortalezcase en oración. Busque. Así como decía este varón, como oraba al Señor, pregúntele al Señor lo que usted no entiende. Pregúntele: Señor, esto no entiendo. Pero el Señor no nos manda a entender. El Señor nos manda a creer. El Señor no nos manda a entender, porque muchas veces no vamos a entender. Porque los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. El Señor nos manda a creer. Así que yo en esta noche, hermano, le invito a creer, hermano, a creer que el Señor está con nosotros, que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Él nos tiene contado, Él nos mira, Él nos ama, Él te ama. El justo por la fe vivirá. Amén. Dios les bendiga. Los saludo con la paz del Señor en esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar.